Dios. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Oseas, capítulo 11. De pronto este es un libro que casi nunca leemos. El libro de Oseas casi de pronto muy pocas veces abrimos. Entonces al abrir este libro nos puede producir un poquito de alergia porque está un poco empolvado. Entonces vamos a desempolvarlo aquí, dándole gracias al Señor por lo que nos vas a hablar hoy. Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en el libro de Oseas, capítulo 11. Pueden ponerse de pie si gusta. En el capítulo 11, al versículo 9. Dice: cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí, y a los baales sacrificaba, y a los ídolos ofrecía sahumerio. Con cuerda y con todo esto, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole los brazos, y no conocía que yo le cuidaba. Con cuerda humana los atraje, y con cuerda de amor, y fui para ellos como que alza el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida, y no volvieron a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no quisieron convertirse. Dice la palabra, dice: caerá espada sobre sus ciudades, y consumirá sus aldeas, la consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llamen el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré yo abandonarte, oh Israel? Te entregaré yo, Israel, Efraín, te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma y ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Gracias. Pueden sentarse. Aquí vemos el intenso ruego de un gigante espiritual, con la tarea, dice, de hacer que un pueblo retorne a su hogar, para poder encontrar ahí el amor, la paz y la fidelidad delante de Dios. Porque fue un pueblo que se había alejado de Dios, un pueblo que conocía de Dios. Cuando la palabra dice: cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo, Dios no se está refiriendo a un tal Efraín, sino a mi hijo, o un tal hijo, sino a su pueblo Israel. Esta palabra, antes que le hable al pueblo, me está hablando a mí, y me ha hablado a mí muchas veces. Porque muchas veces Dios nos está llamando, y mientras Dios más nos llama, mucho más nos alejamos de Dios. Cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y dice: tanto más lo llamaba, tanto más se alejaba de mí, y a los baales sacrificaba, y a los ídolos ofrecía sahumerio. Este era el pueblo de Israel, era el pueblo escogido de Dios, era el pueblo naciente de Dios, el cual Dios había escogido. Fue un pueblo, el pueblo amado de Dios. Y sin embargo dice la palabra de Dios que mientras más Dios lo llamaba, el pueblo más se alejaba de Dios y ofrecía sahumerio a los ídolos, porque aquel pueblo abandonó a Dios para irse detrás de los ídolos. Y yo pregunto, ¿cuál es nuestro ídolo? De pronto mi trabajo primero que Dios. De pronto muchas cosas primero que Dios. Y dice la palabra de Dios: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué está hablando Dios a su pueblo cuando Dios lo llamó? Pero aquel pueblo, dice la palabra de Dios, que se rebeló contra Dios. No quería escuchar la voz de Dios, no quería escuchar los consejos de Dios, no quería escuchar palabras de Dios, porque ese pueblo se había envanecido en el pecado y en la maldad. Y sigue diciendo, dice: y tanto más yo le amaba, más se alejaba de mí, y a los baales sacrificaba, y a los ídolos ofrecía sahumerio. Ese pueblo dejó a Dios, a un Dios conocido, al Dios todopoderoso, y se fue detrás de otros dioses, de dioses paganos. Aquel pueblo, dice la palabra de Dios,
que se entregó al pecado, se entregó a la lascivia, se entregó a cosas aberrantes, a cosas que a Dios no le agradaba, dándole la espalda a Dios. Y dice la palabra de Dios que mientras más le llamaba, más se alejaba. ¿Cuántas veces Dios no nos ha llamado a nosotros, a través de un hermano, a través del pastor, a través de muchas personas, que sigamos a Dios? ¿Y qué hacemos nosotros? No, a muchos le he escuchado y dicen, no, yo qué voy a hacer en esa iglesia. En esa iglesia uno pierde la paz porque uno no puede gozar, uno no puede ir a fiesta, uno no puede tomar, uno no puede hacer nada. Y yo le digo, ¿y tú crees que tú estás en paz porque estás tomando? ¿Tú crees que estás en paz porque estás de fiesta en fiesta? Tú lo que estás recibiendo es azote del diablo, porque el diablo te quiere tener a ti ahí, recluido a lo que él quiera que tú seas, que sea una perdición. Porque cuando Dios llama a su pueblo, Dios llama para instruirlo, para ayudarlo, para enseñarlo. Pero aquel pueblo no podía entender la voz de Dios, porque aquel pueblo se había envanecido contra Dios. ¿Y cuántas veces nosotros también no hacemos eso con Dios? Que entramos en una rebelión contra Dios. Muchas veces nosotros nos hablan de Dios y no nos gusta, nos da rabia. ¿Por qué? Porque el corazón se ha alejado de Dios, el espíritu se ha adormecido. Y cuando el espíritu se adormece dentro de nosotros no podemos entender ni escuchar la voz de Dios. Y dice la palabra de Dios, y con todo esto, y con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conocía que Dios le cuidaba. Dios mismo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios mismo lo llevaba, Dios mismo lo iba conduciendo, y sin embargo aquel pueblo tan rebelde contra Dios, dice la palabra de Dios que no conocía que Dios estaba delante de ellos, que Dios era el que lo iba guiando a ellos, porque aquel pueblo estaba rebelde contra Dios, estaba rebelde contra la autoridad que Dios había puesto ahí, que era Moisés. Y a veces nosotros nos rebelamos contra la autoridad, muchas veces nos rebelamos contra el pastor, nos rebelamos contra el hermano, porque cuando el pastor o contra un miembro de Dios está hablando en la congregación, porque está hablando palabra de Dios, no está hablando palabra hueca ni palabra de hombre. Y dice, mientras más lo llamaba, más se alejaba. ¿Cuántas veces Dios no nos ha llamado a nosotros? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos alejado de Dios? Hay momentos en que yo escuchaba a alguien que me decía, no hombre, lo que pasa es que yo tengo un anhelo de ir. A mí me llaman, me invitan, pero cuando voy para la iglesia me da pereza, me da flojera. Y yo digo, ¿por qué sucede esto? Porque tú has dejado el primer amor, porque has dejado a Dios, y si nosotros dejamos a Dios, el espíritu se enfría, el espíritu se adormece, porque entra un adormecimiento espiritual, y cuando ese adormecimiento entra, nosotros desobedecemos la voz de Dios. Y dice la palabra, dice, con todo eso yo nos enseñaba a andar. Dios nos enseñaba. ¿Qué es lo que nuestro pastor hace aquí en este lugar? Él nos enseña cómo andar, nos enseña cómo caminar en los caminos del Señor. Él nos enseña a tener orden, como predicaba esta mañana, porque a veces la iglesia hoy en día se están desordenando. El apóstol Pablo, cuando hablaba en Efesios 5, 14, que dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos, porque la iglesia había entrado en un letargo espiritual. La iglesia estaba fría, la iglesia no quería saber nada. Entonces dice que la palabra de Dios, que él le dice, mira cómo anda, no como necio, no como sabio, sino como necio. Y a veces somos necios. Muchas veces nos comportamos como necios delante de Dios. Y dice, la palabra dice, con cuerda humana lo atraje y con cuerda de amor, y fui para él como el que alza el yugo sobre su cerviz. La palabra dice que Dios puso a Moisés como el hilo de seda para sacar a aquel pueblo. Moisés era un hombre manso y humilde, y sin embargo aquel pueblo se rebelaba contra Moisés. Aquel pueblo no quería escuchar a Moisés, porque aquel pueblo estaba rebelado contra Dios.
Y si nosotros nos rebelamos contra Dios, nos rebelamos contra la autoridad. Porque primeramente, antes de rebelarnos contra la autoridad, ya en nuestro corazón nos hemos rebelado contra Dios. Hermano, no creas, yo misma lo he podido sentir. Muchas veces de pronto estamos diciendo, ay, pero yo le pido a Dios esto, y yo estoy diciendo a Dios esto, y Dios no me escucha. No es que no lo escuche, aún sin abrir nuestros labios, ya Dios sabe de qué necesidad tenemos cada uno de nosotros. Pero por la dureza de nuestro corazón y por la rebeldía, nosotros no podemos entender, no podemos escuchar, porque nuestros ojos espirituales se enceguecen. ¿Por qué dice? Porque no podemos escuchar la voz de Dios, porque no estamos de acuerdo con Dios. Primeramente entra la murmuración a la iglesia, murmurando el uno contra el otro, murmurando contra sus pastores, murmurando contra el líder, murmurando contra todo, y cuando nosotros caemos en ese pecado, dice la palabra de Dios que nuestro pensamiento se entenebrece, porque hemos dejado el primer amor, que es Jesucristo, que es el amor de Dios. Y ahí en el versículo 4 dice, con cuerda humana lo atraje, y fui para él como el que alza el yugo de sobre su cerviz. ¿Dónde estaba ese pueblo? Ese pueblo estaba subyugado en Egipto, estaba esclavizado. ¿Por qué estaba esclavizado? El pueblo estaba en pecado. Y a veces nosotros queremos vivir bajo esa esclavitud del pecado. Muchas veces nosotros no queremos vivir bajo la autoridad y bajo el mandato de Dios, sino que queremos vivir bajo la esclavitud, porque a veces nos parece mucho mejor la vida anterior que la vida actual. Y cuando nosotros estamos, hermanos, rebelados contra Dios, Dios habla. Yo le pedí a Dios algo ahí sentada esta mañana, y Dios me lo concedió inmediatamente. Cuando usted tiene una comunión con Dios, cuando usted busca a Dios de corazón, no de labios, sino de corazón, Dios escucha inmediatamente, porque por eso nosotros tenemos que buscar a Dios de verdad, no rebelarnos por muy grande que sea la situación, porque hay situaciones que nos hacen salir de los caminos de Dios. Hay situaciones que de pronto estamos desesperados y no hallamos una solución. De pronto nos brindan nos dicen, mira, este negocio te va a ir bien, y te va a ir bien. Y nosotros vemos que el negocio de verdad va a ir bien. ¿Y qué pasa? Que ahí es donde Satanás nos coge como presa fácil. Satanás no está detrás del mundo, la gente está del mundo. Satanás está detrás de la iglesia de Jesucristo, porque Satanás quiere destruir a la iglesia de Cristo. Satanás quiere destruirnos a nosotros, pero eso si nosotros le damos esa autoridad para que Él opere en nuestra vida. Hermanos, tenemos que esperar todo en el tiempo de Dios. Así haya hambre, haya necesidad, tenemos que esperar el tiempo de Dios y esperar a Dios con amor. Como dice, con cuerda humana los atraje, porque Él usó a Moisés como el hilo de seda para llevarlo. Entonces aquí vemos un gigante espiritual que dice que lucha consagradamente a conseguir la convicción de que un pueblo se arrepienta y busque de Dios, porque el pueblo hoy está adormecido, está en ese letargo espiritual. Hermanos, tenemos que tener en cuenta que Cristo viene pronto y tenemos que buscar a Dios como lo manda las Escrituras. Tenemos que tener una búsqueda de verdad y escuchar cuando nuestros pastores nos están hablando. Porque hay muchas cosas que, aunque parezcan ridículas, es una bendición de Dios. Porque si es posible, el pastor le dice, no, usted no puede hacer esto por esto y esto. Porque si el pastor le dice, no puede hacer esto, no lo puede hacer porque ya Dios le ha hablado. Y entonces dice aquí en el versículo 5, dice, no volverá a Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no quisieron convertirse. Es tremenda esta palabra, hermano. Dice, y no volverá a Egipto. En Egipto el pueblo estaba esclavizado, estaba subyugado.
Y como el pueblo se rebeló tanto contra Dios, se rebeló, ¿qué le dijo Dios? No volverá a Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. ¿Quién era el rey asirio? El rey asirio era un rey terrible. Era el rey, en esa época, era el rey más terrible que había en Asiria, que dijo Dios, no volverá a Egipto, sino que el rey se entregaré al rey asirio, y ahí caerán a espada por sus rebeliones. Quizá aunque nosotros estemos en la iglesia, de pronto hay mucho tiempo que nos ha ido mal, re mal. De pronto nosotros decimos, pero Dios no me escucha, yo le clamo a Dios, le busco a Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Has sido fiel con Dios? ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿Has entendido a Dios cuando Dios te ha hablado? ¿O has vivido en tu propia rebeldía? Hermano, sin perder este pasaje, vayamos a Isaías capítulo 10, versículos 5. Bendito sea la gloria de Dios. Dios es santo. Dice la palabra de Dios en Isaías 10, dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en tu mano he puesto mi ira. Bendito sea Dios. ¿Qué dice Dios ahí? Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en tu mano he puesto mi ira. Y aquí en Osea, en el versículo 5 de Osea dice, y no volverá a tierra de Egipto, sino que el mismo asirio será tu rey, porque no quisieron convertirse. Terrible. Dios tuvo que entregarlo al rey de Asiria. Y muchas veces Dios nos entrega a nosotros a un rey cuando hemos sido desobedientes a Dios. Entonces, ¿cuál será ese rey para que nos acabe? Pues es una gran necesidad que estemos pasando. Porque muchas veces despreciamos la bendición de Dios, la menospreciamos y comenzamos a buscar otros dioses que no nos van a bendecir. ¿Qué le pasó aquí al pueblo de Israel? Dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en tu mano he puesto mi ira. Le dijo Dios al rey de Asiria, en tu mano he puesto mi ira. Haga con este pueblo lo que tengas que hacer, porque no quisieron convertirse. Porque el hombre, Dios lo creó con amor, para que el hombre hiciera lo agradable a Dios. Y sin embargo el hombre no agradaba a Dios. El hombre el pueblo de Dios no quería bendecirlo, porque el pueblo de Dios se había envanecido, se había entregado en su propia concupiscencia, estaba entregado al pecado. Entonces Dios también se cansa. Dios estaba cansado, estaba dolido, estaba entristecido porque el pueblo no estaba obedeciendo la voz de Dios. El pueblo se había salido de los caminos de Dios, hermano, y cuando nosotros nos escapamos de los caminos de Dios, cosa dura cae sobre nosotros. No importa la dificultad que esté pasando, no importa la necesidad, pero sigamos a Dios, sigamos al Cristo de la gloria, que es el único que trae bendición sobre nuestra vida. Es el único que nos da todo su amor. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 6 de Oseas. Dice, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, la consumirá a causa de sus propios consejos. El pueblo no quiso escuchar el consejo de Dios. Cuando Dios hablaba, el pueblo no quería escuchar, el pueblo se rebelizaba más y más contra Dios. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice, caerán en sus propios consejos, porque ya su Dios eran ellos mismos. El pueblo no amaba a Dios, el pueblo se había alejado de Dios. Y cuando la palabra dice, y consumirá sus aldeas, la consumirá a causa de su propio consejo. Porque ya el pueblo no pensaba como pensamos nosotros como hijos de Dios, sino que pensaba como personas mundanas.
El pueblo había caído en pecado, en concupiscencia. El pueblo se estaba emborrachando. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Dice, caerán a espada. Dice, ¿en mano de quién? De rey asirio, porque no quisieron convertirse a mí. Hermanos, muchas veces nosotros decimos, yo soy de Cristo. Y hacemos cosas que a Cristo no le agrada. Muchas veces nosotros decimos, yo soy cristiano, y no estamos haciendo testimonio. No lo digo porque aquí alguno lo sea, pero sí he escuchado y he visto muchos casos tremendos. Ayer me encontraba con un pastor que se encontró conmigo antes de ayer y me dijo, casi todas las iglesias están en pecado. Le digo, ¿por qué están en pecado, pastor? Dice, porque en la iglesia le ponen predicado a una mujer. Eso es pecado. Porque la mujer tiene que callar en la congregación. Digo, sí, Señor. Porque cuando el apóstol dijo que la mujer tenía que callar en la congregación, porque se había levantado mucho chisme en la congregación. Pero si el hombre no quiere predicar, ¿por qué una mujer no puede predicar si estamos predicando el evangelio de Jesucristo? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Entonces estaba condenando. Y yo le dije, ¿sabe que le digo una cosa? Yo le invito a que usted vaya a recibir clase a la iglesia. Y sabe, yo me gozo mucho cuando la pastora, la esposa del pastor, está predicando, porque me edifico mucho. Y entonces yo le decía, y eso que usted me dice a mí, eso se llama machismo. Y en la iglesia no debe existir el machismo. Porque en la iglesia solamente quien tiene que reinar es Jesucristo. Y tenemos que predicar de Cristo de la gloria. Eso hablaba un pastor conmigo antes de ayer. Y yo le decía, y después él fue a pedirme una consejería a mí. Y me dijo, le invito a que vaya a predicar. Digo, no. Hable con su esposo y usted quiere invitarme. Y yo tengo un pastor que puede llamarlo a él e invitarme a mí si usted quiere que predique en su iglesia. Lo que el pastor decía hoy. Entonces, hermano, ¿qué pasa? Dice que si yo, por ejemplo, si como decía el pastor esta mañana, son ruedas sueltas, si yo me salgo aquí a predicar ahorita mismo, que estoy bajo la cobertura del pastor, ya estoy andando como ruedas sueltas y estoy en pecado. Y así comenzamos en pequeño pecado hasta que de verdad estamos desagradando a Dios. Y dice el versículo, yo quiero que alguien aquí me lea el versículo 7. Bendito sea la gloria de Dios, hermano Eri. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Hermano, la verdad que nosotros tenemos que caminar como hijos de Dios. Tenemos que caminar como hijos de luz. Tenemos que caminar como el Señor manda que caminemos. Porque a veces nosotros nos extraviamos del camino de Dios. Nos extraviamos, hermano, porque nos parece que el camino que andábamos anteriormente es mejor que este. Y si nosotros decidimos coger el camino que teníamos anteriormente, la Biblia dice dice que cuando nosotros nos volvemos al pecado, estamos pisoteando la sangre de Jesucristo. Y horrendas cosas ha de caer en aquella persona que pisotee la sangre de Jesucristo. Léame, hermano, por favor. Versículo 7. ¿Sí? ¿Usted lo dije? Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Imagínate, ¿quién está hablando? Y el mismo Dios. Dice, entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. El pueblo estaba pegado al pecado. Ese pueblo se había despegado de Dios y se había adherido al pecado. Dice, aunque me llamen el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Aquel pueblo conocía los grandes hechos que Dios hizo. Aquel pueblo presenció cuando el mar se abrió para que ellos pasaran en seco. Y dice la palabra de Dios, aunque me llamen el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Conocían a Dios, conocían los grandes milagros que Dios había hecho, pero no enaltecían el nombre de Dios, no glorificaban el nombre de Dios porque estaban adheridos al pecado, estaban muy apegados al pecado más que a Dios. No era que este pueblo desconocía a Dios. Este pueblo tenía conocimiento de Dios porque era el pueblo de Dios. Vio grandes hechos, vio grandes milagros y prodigios cuando estaban atravesando el desierto. Y sin embargo el Señor dice,
este pueblo, aunque me llamen el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere conocer. O sea que el pueblo sabía que los grandes hechos y los grandes milagros que Dios había hecho, ellos habían presenciado esos grandes hechos. Entonces aquí vemos algo en el versículo 8. Dice el Señor: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma y ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Imagínense cómo se sentía Dios ahí. Dios decía: bueno, si yo le pongo ¿cómo se llama? Algo terrible, no puedo hacerlo porque soy Dios sino hombre. Dice: ¿cómo podré yo abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré yo abandonarte? Le decía el pueblo: ¿cómo Dios puede abandonar a nosotros? ¿Cómo podré hacerte como Adma o ponerte como Zeboín? ¿Cómo podré yo entregarlo a destrucción? Y dice así: mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Hermano, cuando nosotros estamos haciendo algo en contra de Dios, dice la palabra de Dios que su corazón se inflama de dolor. Dice: mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión, porque a Dios le duele cuando nosotros no estamos siendo leal con Él. A Dios le duele cuando nosotros le damos la espalda, y muchas veces le damos la espalda a Dios. ¿Qué fue lo que hizo este pueblo? Cuando Dios dice: mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión, porque el corazón de Dios estaba dolido de ver cómo el pueblo le había dado la espalda a Dios. Cómo el pueblo se había alejado de Dios. Cómo el pueblo ya no obedecía la voz de Dios, sino que se estaba rebelando cada día, momento a momento con Dios. Se rebelaba momento a momento con la autoridad que Dios había puesto ahí. Y así somos muchas veces nosotros. A veces nos rebelamos contra Dios. Le escuchaba a una persona que me decía: yo no sé, tanto tiempo que tengo buscando a Dios, tanto tiempo buscando de Dios, y yo no veo ningún milagro de Dios. Yo nunca he visto que Dios me ha respondido. Digo: porque tu corazón está lejos de Dios. Pero si tu corazón estuviera cerca de Dios, inmediatamente Dios te responde. Porque Dios, sin abrir nuestra boca, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad cada uno de nosotros. Entonces yo le decía: busca a Dios en los secretos de tu corazón. Muéstrale a Dios cómo está tu corazón. Reflexiona tú y mira tú cómo está caminando delante de Dios. Porque cuando nosotros estamos buscando de Dios, Dios responde. Cuando nosotros estamos buscando de Dios, Dios está ahí presto para ayudarnos. Pero muchas veces tenemos a Dios como un Dios bombero. Lo buscamos cuando lo necesitamos. Pero Dios no es un Dios bombero. Dios es un Dios de todos los días, que todos los días tenemos que buscar y tener la llama encendida, tener ese fuego del Espíritu dentro de nosotros. Gloria y alabanza al nombre de Dios. ¿Qué dice el versículo 9? Dice: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no caerá, entraré en la ciudad. Y en pos de Jehová caminará, y él vivirá como león. ¿Qué dice el Señor ahí? Que nosotros tenemos, dice, que caminar en pos de Dios. Tenemos que caminar delante de santidad. Tenemos que caminar delante de Dios sin mentira y sin engaño, porque Dios es Dios que revela lo más profundo del corazón. Y si nosotros no estamos, dice, buscando a Dios, porque dice: si en pos de Jehová, que Dios nos está demandando que nosotros tenemos que caminar, dice, ¿en pos de quién? En pos de Él. Caminará. No, Dios no nos dice: no, tiene que caminar en pos mío y en pos de otro Dios que tú tengas. Dice Dios: caminará en pos de quién? En pos de mí. Tenemos que caminar delante de Dios con rectitud. Tenemos que caminar delante de Dios como Dios manda, porque como nosotros no hagamos lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, Dios nos va a demandar
Porque Dios a quien más le da, a quien más le demanda. Y si nosotros no caminamos como Dios está mandando, como decía al principio cuando comenzó, dice, cuando Israel era muchacho yo le amé. Cuando nosotros comenzamos en el Evangelio, comenzamos como unos niñitos. Y él dice, cuando Israel era muchacho yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿De dónde nos llamó Dios a nosotros? ¿De dónde nos llamó? Cuando Dios nos llamó, nosotros no estábamos en la santidad de Dios. Nosotros estábamos en el pecado. Y Dios nos llamó a caminar en pos de Él. Y si Dios nos llamó a caminar en pos de Él, en pos de Dios tenemos que caminar. Porque Dios no se agrada con los insensatos. No debemos dejar que el Espíritu se adormezca dentro de nosotros. Porque si el Espíritu se adormece, caemos en torpeza. No entendemos la palabra de Dios. No podemos escuchar bien la palabra de Dios. Porque hay un adormecimiento espiritual. Y cuando el pueblo de Dios se adormece, no puede escuchar ni puede entender la voz de Dios. Y la voz de Dios solamente se puede entender cuando estamos en el Espíritu, cuando estamos andando, cuando estamos orando, cuando estamos ayunando, cuando estamos yendo a la iglesia, cuando estamos buscando a Dios. Ahí el Espíritu está despierto. Y muchas veces dejamos que el Espíritu se adormezca. Entonces viene un letargo espiritual, un adormecimiento. Entonces cuando viene ese adormecimiento, ya a nosotros nos da pereza ir a la iglesia. Nos da pereza ir al ayuno y sacamos miles de excusas. Nos da pereza leer la Biblia. Nos da pereza levantarnos en la madrugada o en la mañana a orar. ¿Por qué? Porque hay adormecimiento espiritual. Y si hay adormecimiento espiritual, no puede haber una búsqueda completa en Dios. A mí el Señor me levantaba muy de mañana, siempre. Me levantaba de madrugada a orar. A la hora que Dios me levantaba, yo oraba. Y un día yo me estaba de visita en La Guajira y me recuerdo que eran como las 1 de la mañana, me levanté a orar. Vino una cucaracha y me picó la rodilla. Me picó la rodilla. Y me salió una llaga en todas las piernas, de la rodilla para abajo y en las manos. Y yo decía, yo no podía arrodillarme, aunque quisiera arrodillarme, no podía. Y yo decía, diablo inmundo, tú estás vencido porque el que está en mí se llama Jesucristo y es más grande y poderoso, porque yo voy a seguir adorando y alabando a Dios. Cuando nosotros estamos buscando a Dios, hermano, porque estamos en la comunión de Dios, pero cuando nosotros no buscamos a Dios, esta cosa nos parece aburrida. Yo no sé si le ha pasado, pero hay momentos en que se siente como una pereza. De pronto no quiere ir a la iglesia hoy, de pronto no quiere ir. Y resulta que cuando usted no quiere ir a la iglesia, póngase sus zapatos y cálcese y vaya a la iglesia, porque ahí le está poniendo la cabeza a Satanás. Entonces, me picó la rodilla y yo me sentía mal, no podía arrodillarme, yo le lloraba a Dios. Entonces me salió algo en el labio. Cuando yo fui a desayunar esa mañana, un chorro de sangre así en el labio. Cuando yo vi eso, yo me puse a llorar. Después yo dije, ¿yo por qué lloro? Entonces entré al cuarto y comencé a orar y comencé a reprender. E inmediatamente orar y reprendí, la sangre cesó y eso se me secó inmediatamente. ¿Por qué? Porque Satanás no está interesado en que usted esté escuchando prédica. Satanás no está interesado en que usted vaya a la iglesia. Él no está interesado en que ayunemos, no está interesado en que oremos, ni que busquemos la presencia de Dios. Porque Satanás quiere destruir al pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que vencer contra la imposición que Satanás quiere ponerle a nosotros, porque somos hijos de Dios y Dios nos ha escogido. Y si cada uno de nosotros estamos aquí, porque estamos puestos por Dios, y Dios nos quiere bendecir a cada uno, pero tenemos que vivir en sujeción con Dios, tenemos que vivir en obediencia con Dios, porque la desobediencia es pecado, la desobediencia trae apatía, la desobediencia trae tristeza, trae angustia. Y yo le cuento, hermano, que hubo unos días, yo de pronto comencé a sentir, ay Dios mío, ¿qué me está pasando? No siento ese fuego, estoy como una semana más o menos así. Yo comencé a luchar, yo me arrodillaba, yo clamaba, yo le oraba a Dios. Porque Satanás pone apatía, eso si tú lo dejas, si tú consientes la apatía te va a destruir.
Si usted rechaza la apatía, usted va a vencer. Porque ¿qué quiere el diablo? El diablo quiere destruir al pueblo de Dios. El diablo no está contento con que el pueblo de Dios esté buscando a Dios, con que salgamos de domingo a domingo a predicar. Él no está contento con que vengamos a escuchar palabras, con que hagamos un ayuno, con que hagamos vigilia. Él no está interesado en que hagamos un devocional, porque eso es lo que Él quiere destruir de nosotros, hermanos. Pero nosotros tenemos que buscar a Dios cada día, y no solamente leer la Biblia, sino estudiarla, memorizarla, escudriñarla y guardar esto en el corazón, en el depósito del corazón. Porque en algún momento puede llegar alguien a sembrar una semilla, una mala semilla, para sacarlo del camino de Dios. Pero si usted tiene esa semilla sembrada en el corazón, pueden llegar miles y miles de sembrar semillas que no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque usted sembró la buena semilla en su corazón. Y eso es lo que Satanás no quiere. Él quiere destruirnos, quiere que nos rebelemos contra Dios, quiere que nos vayamos a la presencia de Dios, que no busquemos de Dios. Hermano, y sabe una cosa, y Satanás sabe cuando usted está buscando de Dios y cuando usted no está buscando de Dios. Él conoce. Yo iba viajando a La Guajira y me bajé a un lugar que se llama Cuatro Vías. Cuando en una vez se vino un indio de La Guajira y se baja un carro, pero venía muy borracho el indio. Cuando me vio a mí me dice... El indio venía borracho, me vio a mí y me miró y me dijo, perdón, yo vengo borracho y yo sé que usted viene de Dios. Porque Satanás identifica a los hijos de Dios. Él sabe quiénes son los hijos de Dios. Y él quiere destruirlo. Quiere destruirlo, hermano. ¿Y sabe cómo nos damos cuenta que nosotros estamos buscando a Dios? Cuando una iglesia está creciendo, cuando estamos predicando el evangelio de Dios, ahí nos damos cuenta. Y ahí Satanás se puede retorcer, porque sabe que nosotros estamos levantando un pueblo. No nos estamos dejando vencer como aquel pueblo de Israel que se dejó vencer por el pecado. Se dejó vencer porque perdió el primer amor. Y cuando nosotros perdemos el primer amor, ahí nada nos puede hacer levantar a buscar a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Dios. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. Bendito. Bueno, hasta aquí el Señor nos ayudó, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén a su nombre. Alabado sea el Señor. Dios nos ha hablado y nos ha recordado, ¿verdad?, su